encuentra con posiciones en contra es que supone un cambio de modelo de crecimiento, ¿no? Supone un modelo de especialización muy fuerte. La economía aragonesa está relativamente especializada en industria en el conjunto de la nación, frente a servicios, especialmente turismo, porque no tenemos el recurso turístico fundamental del conjunto de la economía española, que es el litoral. Nosotros tenemos otro conjunto o tenemos otro potencial turístico fundamental, que es la nieve, que se está desarrollando en la actualidad, y esto supondría otro polo de atracción turística, ¿no? Entonces este cambio un poco de modelo o de velocidad es lo que, o cambio de escala, utilizando el propio nombre del proyecto, pues es lo que hace temer un poco, bueno, pues incertidumbres hacia el futuro. No se sabe muy bien por dónde saldría este desarrollo. Como pros, bueno, pues lo que tenemos es que una parte del territorio aragonés que está siendo poco utilizada, pues lo podríamos utilizar para vertebrar el territorio, ¿no? Para generar un foco de atracción de actividad económica, y esa sería la principal ventaja. Bueno, que el empleo se desaceleraba, nosotros ya lo notamos en el 2007, aunque para la economía aragonesa era bastante más complicado de detectar porque teníamos, como decíamos antes, el escalón de la exposición del 2008, pero sí que notamos ya que nos adentrábamos en una crisis económica pues hacia finales del 2007 y principios del 2008, ¿no? Nosotros en abril, creo recordar, en abril del 2008 ya le propusimos al gobierno de la comunidad autónoma un decálogo, 10 medidas para atajar la crisis, que entonces, eso sí, no adivinábamos que podía presentarse con la crudeza que después, a la vuelta del otoño, se presentó, ¿no? O se desencadenó. Pero sí que sabíamos, éramos conscientes de que entrábamos en una fase recesiva del ciclo económico, y desde abril ya nosotros venimos presentando medidas al gobierno. Después, a lo largo de todo el 2008, estuvimos negociando con el gobierno y con los sindicatos el acuerdo social, el AESPA, y en él planteamos la introducción de medidas también contra la crisis, digamos un poco a contracorriente de lo que el resto de los agentes pensaban en ese momento, pero nuestra posición sí que fue, digamos, de mantener o de introducir medidas contra la crisis en el propio diálogo social, porque éramos conscientes de que entramos en esa fase recesiva, ¿no? Sí que nos ha sorprendido, no podemos decir lo contrario, la crudeza con la que después se ha desencadenado y la gran, digamos, la simultaneidad con la que se ha dado en todos los sectores económicos, en todos los países, y simultáneamente financiera y económica, ¿no? Eso está teniendo unas repercusiones que hace un año y medio pues todavía no adivinábamos. Hemos tocado fondo en cuanto al empeoramiento. Quiero decir que ya no empeora a un ritmo tan acelerado como venía empeorando. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hemos tocado fondo. Pero no significa que no se vaya a seguir destruyendo empleo. Lo que pasa es que a un ritmo, digamos, cada vez más paulatino, cada vez a un ritmo más suave, ¿no? Hasta que toquemos fondo, hasta que efectivamente se empiece a generar empleo, pasará todavía bastante tiempo, porque la economía aragonesa, la economía española ha demostrado en las últimas 2 décadas y media que no es capaz de generar empleo hasta que no hay un crecimiento de la producción bastante fuerte, ¿no? Superior por lo menos al 2%. Como en el horizonte cercano, digamos en el medio plazo, no se adivina que eso pueda producirse, costará bastante volver a generar empleo. Bueno, un nuevo estadio de fútbol es una infraestructura social. Desde ese punto de vista, generan empleo por sí mismas las infraestructuras, pero lo que es el proceso productivo en sí mismo es obra civil, que es un tipo de proceso productivo que es muy intensivo, es más intensivo en capital que en trabajo. Por lo tanto, no es un motor especialmente de generación de empleo. Sí que tendrá una repercusión sobre la generación de empleo, pero no es uno de los principales motores de creación de empleo. No es como la obra en vivienda,
que sí que es más intensivo en mano de obra y por lo tanto pues no son términos comparables. La construcción, desde nuestro punto de vista, no es la solución al desempleo. Lo que tenemos en el sector, digamos, hay varios subsectores dentro de construcción. El problema que hemos tenido o el hecho diferencial de España con otras economías mundiales es que tenemos o hemos tenido un sector de construcción de vivienda bueno, pues con cierta sobredimensión, ¿no? Nos ha sucedido un poco como a Estados Unidos o Irlanda, fundamentalmente, que hemos tenido un sector de construcción que ha crecido pues de manera más acelerada y que ahora bueno, pues, ha generado un stock de vivienda que encuentra dificultades para deshacerse, ¿no? para ser colocado en el mercado. En cuanto al resto de los subsectores, la construcción de vivienda protegida, por ejemplo, no vivienda libre, la vivienda de protección oficial sigue a un ritmo más o menos similar, y la construcción de obra pública y de infraestructuras, bueno, pues tiene ciclos, depende mucho sobre todo de los ciclos electorales, porque es cuando las administraciones públicas lanzan las licitaciones, llevan ritmos distintos del resto de la economía, no siempre coincidentes, y en ese sentido, bueno, pues llevan su propio ritmo. Parte de las medidas del gobierno central han estado en acelerar estos ritmos de construcción o en acelerar la licitación de algunas obras públicas, pero como ya decíamos anteriormente, no son especialmente intensivas en mano de obra, sino en capital. Por lo tanto, una parte, desde luego, va a ayudar al mercado laboral, pero no son ni mucho menos la panacea para el mercado laboral. No especialmente. En Aragón hay un clima de diálogo social continuado que proviene ya desde la década de los 80. Digamos que sabemos cómo encauzar el conflicto. No es que no haya conflictos, pero sabemos cómo encauzarlos. Tampoco lo he sabido en el ámbito nacional. Lo que hay es una postura clara y divergente en cuanto a la negociación colectiva. Desde nuestro punto de vista estamos en un panorama de negociación colectiva distinto al que veníamos acostumbrados a negociar durante las últimas 2 décadas y media. Tenemos un panorama de inflación completamente diferente y un panorama de situación económica también muy distinto al de los últimos 15 años, y estamos bueno, pues, en esa fase de negociación, ¿no? En la que estamos intentando convencernos mutuamente de las razones de unos y otros, pero no hay un clima de especial enfrentamiento.